Hola familia, tengan un buen momento. El día de hoy vamos a hablar de la educativa, la adicción como problema de salud pública. Lo que vamos a hacer es abordar un poco desde lo que se denomina conciencia de enfermedad. Se trata de sensibilizar sobre este impacto negativo. Al momento tenemos inicial una definición utilizada por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a ver un pequeño fragmento de un video que nos va a generar un contexto, un ambiente enfocado en la enfermedad de la adicción en relación a la drogodependencia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la drogadicción? Seguro que alguna vez te has preguntado esto, y lo cierto es que este proceso es enormemente complejo e intervienen una multitud de factores. Hay que aclarar que no es lo mismo el consumo ocasional de alguna sustancia que la drogadicción. En la drogadicción se produce dependencia, tolerancia y craving, que consiste en un deseo intenso o necesidad imperiosa de consumir determinada sustancia o llevar a cabo ciertas conductas adictivas. Además, el adicto necesita mantener un consumo frecuente de la sustancia para sentirse bien. En este video podrás descubrir algunas de las causas más habituales de la drogadicción. No olvides que es muy poco común que la adicción a las drogas tenga una sola causa. Quédate hasta el final del video y aprenderás que normalmente en una misma persona suelen darse varias causas a la vez para que desarrolle este problema. Experiencias traumáticas pasadas. Una de las causas más frecuentes de la drogadicción es el haber vivido situaciones traumáticas o muy difíciles en el pasado. Es cierto que todos pasamos por momentos trágicos en la vida que son muy complicados de afrontar. Algunas personas pueden superarlos con la ayuda de su familia o amigos. Sin embargo, muchas otras pueden refugiarse en las drogas para evadirse. Con esto se busca olvidar los recuerdos dolorosos y distraerse de alguna forma para no afrontar estos eventos. Ambiente familiar. También puede ocurrir que el consumo de drogas sea algo normalizado en la familia. Esto aumenta la posibilidad de que la persona comience a consumir drogas porque lo ve como algo cotidiano. Además, los familiares terminan siendo más flexibles con este consumo porque ellos también lo hacen o lo han hecho. Por otro lado, se ha demostrado que en un entorno familiar inestable, la drogadicción o enfermedad mental de los padres predisponen a los adolescentes a la drogadicción. Grupos de iguales. Otra de las causas de la drogadicción es pertenecer a grupos en el que el consumo sea normal. Es decir, que los grupos de amigos, compañeros de clase o de trabajo utilicen drogas habitualmente. Es posible que las personas desarrollen una visión más positiva acerca del consumo, dejando de verlo peligroso e incontrolable. Además, estos grupos facilitan tanto el comienzo como el mantenimiento de la drogadicción. Es común que algunos individuos sientan que la única forma de relacionarse con su grupo o estar en sintonía con este es a través del consumo de drogas. Admiración. No es extraño que por admiración a otras personas o intentar acercarnos a ellas, acabemos intentando lo que hacen. Esto puede pasar también por influencia de artistas, modelos o personajes famosos, que fomentan una visión positiva de las drogas. Otro factor que hace más probable el inicio del consumo es normalizarlo e incluso sentir simpatía al verlo en el cine o en series. Ciertas enfermedades mentales. Los individuos que sufren alguna enfermedad mental pueden sentir que algo va mal en ellos. Esto les hace acudir a las drogas para aliviar el malestar o intentar paliar sus síntomas de manera errónea. Esto pasa, por ejemplo, en las personas que tienen trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Falta de motivación y objetivos. Muchas personas acuden a las drogas porque no se sienten a gusto con su vida o no encuentran una motivación que los guíe. Generalmente las personas afectadas por la drogadicción sufren cierta exclusión social, no tienen buenos resultados en sus estudios, carecen de empleo o el que tienen es difícil y poco estimulante. No es raro entonces que para obtener sensaciones agradables o estimulantes que rompan su rutina, terminen consumiendo drogas habitualmente. Al final, pueden convertirse en adicción. Asociar el consumo de drogas con el alivio del estrés.
Algunas personas encuentran en las drogas un medio para alcanzar la relajación o la calma, es decir, una forma de desconectar de esa tensión. De esta manera, el consumo de drogas se vuelve algo recurrente, se genera adicción y todos los problemas que ésta conlleva. Factores genéticos. Aunque no es una causa directa, se ha encontrado que existe una predisposición genética a la adicción. Algunos estudios han demostrado que es muy común que se den varios casos de drogadicción en la misma familia. Problemas de habilidades sociales. Las personas tímidas o con problemas para relacionarse con los demás pueden ser más propensas al consumo de drogas. Esto es porque muchas de estas sustancias ayudan a la persona a desinhibirse, permitiéndoles una mejor interacción social. Esto hace que las consuman siempre que quieran o necesiten relacionarse con otros. Mecanismos neuroquímicos cerebrales. Las drogas llegan a nuestro cerebro modificando la comunicación entre las neuronas. Cada droga funciona de manera diferente en el cerebro. Por ejemplo, la heroína o la marihuana poseen una estructura química que imita a las de los neurotransmisores naturales. Así, pueden unirse a los receptores del cerebro, fingiendo que son neurotransmisores y activar a las neuronas de manera intensa. La mayoría de las drogas sobreestimulan la vía de recompensas de nuestro cerebro, haciendo que éste rebose de dopamina. Este neurotransmisor natural se asocia con el placer, la motivación y las emociones. La adicción se genera porque el cerebro busca repetir aquellas conductas que relaciona con el placer. Esto se suma a que muchas sustancias de abuso pueden producir una liberación de dopamina, entre 2 y 10 veces mayor que una recompensa natural. Además, los efectos suelen ser inmediatos y más duraderos que los ocasionados por recompensas naturales. Problemas de sueño. Muchas personas tienen dificultades para dormir. Por el motivo que sea, pueden comenzar a alarmarse por su situación. Incluso pueden obsesionarse de forma que el problema empeora aún más. Ante este problema, la desesperación que sienten estas personas les lleva a tomar toda clase de fármacos o drogas que inciten el sueño, desde medicamentos disponibles en cualquier farmacia pasando por el alcohol o marihuana. Al final se desarrolla una rápida dependencia a esas sustancias, ya que sin ellas no pueden dormirse. Al igual ocurre con personas sin problemas de sueño que se habitúan a tomar estas sustancias por la noche. Estas son solo algunas de las principales causas de la drogadicción. Ahora bien, el apoyo audiovisual nos permite comprender un punto de vista asociado al que nosotros tenemos. Recuerden, por favor, que la verdad no es un criterio absoluto ni objetivo. La verdad es relativa, parte de la construcción individual y social de cada representante. En este momento, con acompañamiento interdisciplinar, voy a hablar lo que he podido aprender a través de esta institución y lo que puedo aportar en claridad frente a la adicción a las drogas. Esta es una incapacidad emocional en, en pensamientos y acciones obsesivo-compulsivas que conllevan al deterioro funcional en el orden biopsicosocial, relaciones, expresiones, área espiritual. Lo que hace que una adicción se mantenga como adicción es el resultado negativo a largo plazo, el cual en el inicio se manifiesta como una satisfacción del placer y deseos mediante alteraciones neuroquímicas. Es lo que hace principalmente la droga que pudimos ver en el video. Hay factores antecedentes, mantenimiento y detonantes. La mayoría de estos pues tienen que ver con una alteración en los neurotransmisores y en las hormonas, una alteración neuroquímica. No es la cantidad ni la frecuencia lo que cuenta, sino lo que le afecta a la droga a cada individuo. Es el desarrollo de un problema. El objetivo fundamental es identificar para qué se utiliza la actividad que produce la adicción. Es decir, la adicción es un sedante paliativo a un malestar interior. El problema no es la droga, ni la cantidad de consumo, ni la calidad de pureza, podría decirse irónicamente, de una droga a otra. El problema es lo que yo utilizo para evitar asumir un afrontamiento a esta situación que perturba mi integridad. Continuando, hay que identificar factores de riesgo internos y externos, pensamiento, emoción y conducta, distorsiones cognitivas.
prioridades, intereses, cómo un sueño se me puede convertir en una meta, en un plan o en una frustración, en una alteración del ciclo vital, en una incongruencia entre lo que veo y cómo me siento a nivel de madurez, de ocupación. Sumado a esto, factores de riesgo interno, enfermedades de salud mental. La relación de comorbilidad es una relación que aumenta el deterioro entre cuál aparece primero, cuál mantiene al otro, consumo o por lo menos un trastorno depresivo. La marihuana con la depresión aumentan la tristeza, aumentan los sentimientos de infelicidad y las actitudes de desesperanza. No hay claridad frente a cuál aumenta el otro, sino que es una relación de comorbilidad. Factores de riesgo externos. Lo que siento por lo que vivo. La versión de mí es acompañante de lo que soy. ¿Qué es lo que soy? Mis sueños, mis deseos, mi versión, cómo veo la vida, mi percepción de las sensaciones. Eso es lo que soy, que en ocasiones puede ser un factor de riesgo externo. Por ejemplo, yo me veo como un gran ejecutivo, pero mi familia presenta dificultades de violencia intrafamiliar o de ausencia de amor familiar. Ese es un factor de riesgo interno que entorpece todo deseo, todo prototipo de acción positiva y puede desencadenar una adicción. El ciclo del deterioro de la adicción lo podemos entender como las fases de relación directa con una sustancia, recuerden, en busca de evitar mi expresión interna de las emociones. Si yo me siento mal, pues empiezo a buscar situaciones, que me hagan sentir bien, en un impacto, ¿sí? Algo bastante contundente. La droga aparece como un efecto placebo de solución de problema. El ciclo de deterioro de la adicción empieza por la exploración. Es una curiosidad, no a enfrentarme a mi problema, sino por el contrario, a huir, ¿sí? Cuando hay un problema dentro de la casa, se huye, saliendo de casa, buscando amigos afuera, evitando regresar a casa, ocupándose mucho innecesariamente, explorando cómo puedo no sufrir sin afrontar. El segundo tipo de relación del ciclo de deterioro con una sustancia, recuerden, en este momento estamos enfocados en el tema adicción a drogas, es la recreación. Cuando los círculos sociales se vuelven en torno al consumo, consumo, pensamiento, conseguir, construir, sí, todo lo que tengo que ver. Por ejemplo, una fiesta, ¿no? Yo voy a la fiesta porque voy a hablar con mis primos, ¿sí? Entonces, si no se hace la fiesta y no hay alcohol de por medio, no habla con los primos. Entonces, es una justificación de mantenimiento de la relación directa con una, recuerden, adicción, búsqueda de evitar asumir mis sentimientos reales. La funcionalidad es un aumento de la recreación, pero el autoengaño, yo lo controlo, yo lo manejo. Yo trabajo y consigo lo mío, pero no funciono con óptimas condiciones, sino que por el contrario, funciona a medias. No como, sino consumo, no duermo, sino consumo. Entonces, así es como se va generando la fase de deterioro y se llega al último punto, que es la dependencia. Alteraciones neuroquímicas, alteraciones de la percepción de la realidad, alteraciones del ciclo del sueño, todo tipo de alteraciones todo tipo de sueños, deseos que se convierten en una frustración. A nivel científico, esto se llama uso, consumo, uso, abuso y dependencia a un agente externo, acción o sustancia que genera una pérdida de los hábitos, que altera el sistema de recompensa, la relación del sistema límbico
con el tálamo a través de la alteración en comunicación de información. Hablamos un poco de la prevención de recaídas. Más que hablar es una pregunta. ¿Cómo previenen ustedes el día de hoy la recaída? Pero no la recaída como relación de consumo, sino la relación con fallas, dificultades, frustraciones. Más que prevenir la recaída, hay que hablar de toma de decisiones y solución de problemas. Ahora, dentro de la prevención de recaídas hay algo interno. Recuerden, estamos hablando de factores internos y factores externos. Los factores internos empiezan por etapas de cambio en el adicto. Las etapas de cambio: precontemplación, contemplación, etapas de cambio. Vamos a irlas mencionando, la dejo aquí para que las vean y vamos a irlas mencionando poco a poco para tener claridad frente a la importancia de este circuito. Continuamos. Etapas de cambio. La primera, precontemplación. En esta etapa la persona desconoce su enfermedad, desconoce la problemática psicosocial que conlleva el consumo, desconoce el malestar causado al cuidador primario o al entorno familiar. Cree que lo que hace es natural, es permitido porque es un adulto. Busca justificaciones recurrentes para mantener la relación con la droga. Sin embargo, allí no hace caso omiso a las observaciones, las asume con defensa. Esa es la parte de la precontemplación. Sin embargo, lo que permite la precontemplación es construir un pensamiento, una idea, de contemplar emociones que ha perdido, no solo como culpa, tristeza o rencor, sino como deseos de no volver a repetir esas situaciones que en algún momento se vieron alteradas por una relación directa con una sustancia. Por ejemplo, en este momento, las personas sienten miedo y angustia frente al cambio, porque creen que no lo van a lograr, porque creen que es difícil, porque creen que tanto tiempo pues, no se va a curar en, en poco tiempo de abstinencia, que antes por el contrario van a empeorar. Pero, pues vuelvo y les digo, esa es la construcción de la idea en el circuito. Seguimos con el acompañamiento y la primera parte, la primera forma en cómo aparece la ayuda externa, una preparación para el cambio o determinación. La observación anterior y la construcción de ideas permite que la persona reevalúe su postura. Por ejemplo, frente al cigarrillo, el olor que queda en los dedos o el olor que queda en la boca. Reducir. Empezar a acercarse paulatinamente al inicio de cambio, que puede ser proponerse una fecha para el tratamiento. El apoyo de las decisiones tomadas hasta el momento no debe ser directo, sino que debe ser con reconocimiento de que tú puedes, tú lo vas a lograr. Porque si yo le digo, si ve que yo le dije que eso era un error, entonces vamos a generar de nuevo defensas. Hasta el momento estamos construyendo la actitud de mecanismos de defensa, negación, proyección, justificación en cambio de pensamiento, acción o cambio. Esta es una fase muy importante porque en esta no solo el consumo pues va desvaneciéndose, sino que la persona identifica la alteración principal: comportamiento, pensamiento y sentimiento. Entonces empieza a mirar las consecuencias de sus actos, a asumir responsabilidad consigo mismo y a generar ética emocional, que es lo que en últimas se nos convierte en una estrategia de prevención y protección de la salud mental. Encargarse de su propio sentimiento, encargarse de sus propias sensaciones, poder percibir la vida con el acompañamiento del valor de la diferencia. ¿Qué significa esto? Respetar la decisión y las opiniones de las demás personas.
Respetar no significa simplemente evitar, sino comprender qué me producen a mí, poder acompañar con respeto, poder opinar con respeto y poder generar, recuerden, persuasión con empatía. Ahora bien, llega el momento difícil. Yo en este momento me encuentro acompañando a las personas en su tratamiento de rehabilitación en la modalidad ambulatorio. ¿Yo qué les digo en el ambulatorio? Que este es el segundo momento de su tratamiento. El primero es aprender, aprender a vivir, aprender a no consumir, aprender a madurar. Eso a gran escala, se aprende mucho más. El segundo es mantener eso, enseñar lo que aprendí, volverme una red de apoyo, no con ego, no con defectos, sino por el contrario, con el inicio de lo que se conoce la oración de la serenidad. Serenidad para comprender, sabiduría para aceptar y, perdón, inteligencia para actuar. ¿En qué? En la prevención y protección. No solo de la dificultad, consumo. Recuerden, la enfermedad no es la droga, no es el consumo, es la dificultad interior a nivel de emoción, sentimiento, que se manifiesta en pensamientos repetitivos, que se manifiesta en acciones compulsivas. Eso no solo le pasa al adicto drogodependiente, también le pasa a la familia en la fase de codependencia. Consume emociones, consume preocupaciones, consume alteraciones del sueño, consume inestabilidad, consume rencor y culpa. Ah, es que yo me acuerdo que usted el día allí es como se mantiene la enfermedad de la adicción de forma indirecta. Volviendo al tema mantenimiento. No es mantenimiento de algo negativo, es el mantenimiento de las estrategias. Recuerden, las decisiones de una vida sana, positiva, de no consumir. Entonces, en la etapa de cambio de mantenimiento, es un aprendizaje para toda la vida. La filosofía se convierte en en un estilo de vida sana, de personalidad positiva, madura. Pensamientos de inestabilidad van a llegar. Somos humanos, pero la decisión es la que marca la diferencia. Construir estrategias de aprendizaje significativo, el entorno social, el acompañamiento familiar, la construcción de voluntad, pero esa voluntad no como simplemente un principio, sino como una transformación, la palabra trascendencia, ¿correcto? Continuamos. El riesgo. Esta etapa la denominamos recaída, pero en sí es una etapa de riesgo, pero no riesgo como factores, sino riesgo como posibilidad de que algún cambio positivo genere una relación con el consumo por no saber celebrar. Por ejemplo, un ejemplo que yo utilizo mucho es cuando gana un equipo de fútbol. Cuando gana un equipo de fútbol, las personas creen que han ganado algo sumamente valioso. Pero si lo ponemos en tela de juicio, si lo evaluamos, simplemente se gana una situación, un momento, como en cualquier otro momento. Pero por el factor social, por la represión de emociones, que un equipo de fútbol gane se convierte en una celebración negativa, daños, eh, pérdidas, pérdidas personales, subjetivas, un ego, ¿sí? Entonces es como el ejemplo más fuerte que les puedo decir. La fase se evita, hay que construir herramientas, hay que identificar con prevención, hay que identificar cuál es la prioridad, cuál es el plan de acción. Hay que apoyarse, no creer que uno solo puede generar el equilibrio.
sino apoyarse en las personas para construir el equilibrio. Llegamos a una parte que la hemos abordado con las personas que han pasado por el área de psicología Cali y se trata de esto, los temas de abordaje familiar. Tenemos un derrotero muy interesante, son planes de acción. Hablamos sobre, depende de la fase en la que se encuentre el usuario, pues asimismo trabajamos la conciencia de la adicción, trabajamos nuestro manual de atención integral, trabajamos educación en pautas de crianza, educación en ausencia de terapia conductual. Entonces, por eso es tan importante asistir al área de psicología de forma autónoma, así como el usuario toma la precontemplación, la convierte en contemplación e inicia su tratamiento en acción. La familia también pues debe pasar por un acompañamiento similar. ¿Cuál es la diferencia? Trabajar el tema de adicción con la familia, porque la familia construye ideas irracionales. Él es el que debe cambiar, él es el que debe, sí. Entonces, con esta dinámica, pues lo que hacemos es mantener los mecanismos de defensa y dejamos de identificar la importancia de los mecanismos de afrontamiento. Como temas principales, pues puse algunos que me parecen relevantes sin desestimar los otros. Entonces, aumento de concienciación, generar conciencia, sensibilizar a las personas sobre la enfermedad, los rasgos obsesivos, las acciones compulsivas. No hablemos específicamente en primer momento de una recaída en comportamiento, sino que hablemos de cómo la alteración está generando cambios neuroquímicos y producción ineficiente, neurotransmisores y hormonas. Y esto genera pues, dificultades para asumir la conciencia de mi propia condición, de mi propia enfermedad. Control de impulsos. La ansiedad y la depresión generan cambios a nivel de relación, estímulo-respuesta, que se transmutan en ocasiones. ¿Sí? Se puede cambiar la adicción a una sustancia por la adicción a comida. Se puede cambiar el estado emocional inestable por un estado emocional alterado, egocentrismo. Conflictos interpersonales, lo que les mencionaba ahora como la presencia de la culpa, lo que les mencionaba como es que recuerdo que tú hiciste algo malo en algún momento. No generar compasión ni perdón. Entonces eso puede generar alteración. Problemas familiares, cambios de comportamiento, elaborar estrategias, planes de cambio. Atención de la información. Esa atención de la información es identificar a través de observación y escucha. Esa es la mejor herramienta que tenemos como red de apoyo. Poder comprender las señales, la información que se nos está brindando. Pereza, levantarse tarde, descuido en el aseo personal. Todo esto es información que tenemos que entrar a evaluar para no tanto corregir, sino a aumentar la conciencia de enfermedad, identificar la independencia familiar y el cambio de personalidad. Ese es el objetivo de trabajar el acompañamiento familiar. Ahora bien, recuerden, el tema es cómo la enfermedad se vuelve una alteración social, la falta de conciencia, la falta de conocimiento, cómo esto genera una alteración para la persona que toma una decisión, que tiene planes de cambio, pero para mí también. Y que yo, como no tengo unos estímulos diferentes, sino aumento de dificultades, pues se puede presentar un mantenimiento de la conducta obsesivo-compulsiva del adicto. Estrategias de cambio. Tomar acciones. Estas son de tipo comunicación asertiva positiva, es decir, hablando desde palabras positivas. Herramientas de diálogo comprensivo, comunicación asertiva, realizar preguntas abiertas. No, ¿cómo estás? No, sino
¿Has estado bien? Cuéntame un poco de ti. ¿Duermes bien? Todo este tipo, recuerden, de relación la hago desde la atención. Todo el proceso que pasa al usuario, interno y ambulatorio. Para la familia, comparar, sí, su expectativa, es decir, su modelo de hijo, del mejor, es real o simplemente es una idea vaga de lo que yo quiero que sea mi hijo, pero que no es. Reflexionemos. Aprender inteligencia emocional, tener responsabilidad afectiva, es el punto de abajo, tener apoyo grupal, poder comprender y comunicar mis emociones y las emociones de las demás personas dentro de los principios y valores, pero ojo allí, no son mis principios y valores, no son lo que yo considere como positivo o negativo, es lo que para la persona sea una realidad dentro de sus principios y valores. Yo no puedo llegar a alguien a imponerle mi estilo de vida religioso, porque no voy a tener el resultado si desconozco que el estilo de vida en religión de la persona es diferente al mío. Entonces, respeto, responsabilidad, organización y disciplina son los principios y valores fundamentales, recuerden, para responsabilidad afectiva y luego inteligencia emocional, apoyarme en el grupo. Todo, como pueden ver, todos los puntos se relacionan entre sí. Además, bueno, estos tienen connotación negativa. Son los más difíciles de comprender porque yo no tengo eso, porque yo no soy así, yo soy de esta manera. No. Mecanismos de defensa que se disfrazan desde el ego, desde la falta de comprensión, desde el problema es desde afuera. Yo no tengo nada que ver con el problema. No se trata de buscar culpables, hay que dejar de buscar culpables y hay que asumir responsabilidad en la actitud de cambio. De nuevo, tomar acciones. Hay que dejar las ideas irracionales. Ideas irracionales son pensamientos o construcciones que yo divulgo como mi propia verdad. Por ejemplo, mi partido político en este momento que estamos viviendo, mi partido político es el único, ¿sí? Desconozco los otros, pero no presto interés en construir, sino por el contrario en destruir. Lo ajeno pierde valor. Entonces, dejar ese tipo de ideas, dejar los mecanismos de defensa, negación. No, es que lo que pasa es que él consume para poder dormir. Él consume para poder relacionarse con las personas. No, son mecanismos de defensa, negación, proyecciones, justificaciones, falsas esperanzas. Cuando yo le digo a una persona todo lo bonito que es, todo lo positivo que es, no le estoy diciendo la realidad. Lo estoy engañando con mi idealización, con mi expectativa, con mi falsa esperanza de que la vida sea diferente. Por el contrario, una esperanza positiva es, yo sé que tú puedes lograrlo. Tienes un momento de crisis con una enfermedad, pero puedes trabajarla. Estamos en equipo. Es algo que les repito mucho en consulta. Hablar de colectividad y solidaridad. Los resultados pues ya los han podido evidenciar ustedes en materia de prevención y protección. Seguimos. Dejar de buscar culpables. La culpa no construye. La culpa no libera. La culpa hace brotar lágrimas de dolor. Es que es culpa mía que él sea así. No es culpa suya. No es culpa de nadie. No es culpa de la persona. Es una alteración neuroquímica que se tomó por una responsabilidad que no tuvo un resultado positivo. ¿Qué hay que hacer ahora? Asumir actitudes de cambio. Dentro de la culpa existe algo que se llama así, creer que no tiene nada que cambiar.
Decir que la enfermedad de la persona, decir de que yo no le voy a hablar o que yo no voy a hacer las educativas o que yo no voy a ir al psicólogo, porque eso es de locos, porque el loco está internado. No, somos una familia y como familia hemos sido víctimas de esta problemática. Y como familia, también recuerden, hemos tenido o aún tenemos la enfermedad de la codependencia. Y es probable que alguno de nuestros otros familiares que tanto se resiste al afrontamiento tenga unos signos o unos síntomas de enfermedad más profundos. Al momento, lo que tenemos que hacer es poder comprender. La ayuda debe ser una ayuda eficiente, no una ayuda impuesta. Debe generar un acompañamiento. Debemos generar atracción en conciencia de enfermedad. Recuerden lo que es la enfermedad y esto debe ser enfático para todos. La enfermedad no es la droga. La enfermedad es la mala interpretación y expresión de sentimientos reprimidos. Desespero, ego, tristeza, miedo, que se manifiesta a través de obsesiones y compulsiones que generan inestabilidad, deterioro, no solo deterioro psicofísico, sino también en la esfera espiritual. Entiéndase por favor espiritual no como religioso, sino como filosófico. Familia, para terminar, doy apertura a un tipo de psicología que se llama logoterapia. La biografía del psicólogo Víctor Frank nos muestra la resiliencia. Tiene un texto que se llama El hombre en busca de sentido. Nosotros como psicología clínica lo que hacemos es apoyarnos en psicología sistémica, psicología cognitivo-conductual, terapia emocional afectiva, terapia desde el principio de realidad y terapia desde el aprendizaje resiliente. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Recuerden, ha hablado el psicólogo Iván Daniel Sánchez Restrepo, ubicado en la ciudad de Cali, desde el acompañamiento familiar y ambulatorio. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas y cuando se encuentren conmigo, las desarrollamos. Para nosotros como institución es muy importante que ustedes participen activamente, con autonomía, con empeño, con cambio, con actitud participativa en el pro de ayudar a una persona, recuerden que ha desarrollado una enfermedad. No siendo más, agradezco la atención. Por favor, recuerden, si quieren una respuesta adecuada, deben construir una pregunta adecuada.